En el día de hoy vamos a hablar de agentes infecciosos que causan afectación del sistema nervioso central. La idea es que después de esta clase sepan cuáles son los microorganismos que más frecuentemente producen infección del sistema nervioso central y cómo se hace su diagnóstico y los distintos tipos de manifestaciones clínicas en este tipo de infecciones. En cuanto a la afectación de las distintas estructuras del sistema nervioso, lo más frecuente que vamos a encontrar es la meningitis, que es la inflamación de las meninges, que se va a manifestar más frecuentemente por una tríada de síntomas que son cefalea, fiebre y trastornos del sensorio, que muchas veces se mezclan con las manifestaciones de las otras estructuras, principalmente de la encefalitis. La encefalitis es la inflamación del parenquima cerebral y lo característico es que también va a tener fiebre y dolor de cabeza y cefalea, pero lo más característico es que cuando hay una encefalitis son muy frecuentes los trastornos de la conducta previos a la alteración del sensorio del paciente. Y en general hay muchos microorganismos que producen típicamente una meningoencefalitis, por ejemplo el virus herpes zóster, por ejemplo la criptococosis, que más frecuentemente se presenta de las dos formas, como una meningoencefalitis, y los síntomas se mezclan en estas patologías. La mielitis es la inflamación de la médula espinal y la encefalomielitis es la inflamación de la médula y el cerebro. Un ejemplo de esto sería la encefalomielitis asociada al sarampión. En cuanto a otras lesiones que se producen en el sistema nervioso central, llamadas masas ocupantes, en las imágenes de resonancia se van a ver como una mancha en el parénquima cerebral. Estas masas ocupantes, depende de cómo yo las vea, con qué características yo las vea, se pueden clasificar en agujeros en el cerebro, que son lesiones quísticas. Las lesiones quísticas en general uno las asocia a causas infecciosas parasitarias, como una cisticercosis, en el caso de la neurocisticercosis, una hidatidosis. Hay algunas que no son parasitarias, como la criptococosis, que puede producir pseudoquistes en el parénquima cerebral en algunos pacientes HIV. O las lesiones también pueden observarse con características de un absceso. Un absceso cerebral tiene la característica de verse esa masa ocupante no vacía, como en el caso del quiste, sino con contenido adentro, y cuando se hacen las imágenes se les pone contraste, como la zona alrededor del absceso vascularizada. Alrededor del absceso se tiñe con contraste característico. Las lesiones abscesadas en el parénquima cerebral más frecuentemente son producidas por bacterias, pero también pueden ser causas parasitarias, como en el caso de la toxoplasmosis. Pueden ser causas también el chagoma. En los pacientes inmunocomprometidos se pueden presentar como lesiones abscesadas. Pueden ser causas fúngicas. Pueden ser primarias, pueden ser secundarias a neurocirugías, a traumatismos o por diseminación hemática de microorganismos. Además de la clasificación anterior, en donde vemos si es una meningitis, una meningoencefalitis, una mielitis, vamos a clasificar según el tiempo de evolución de la enfermedad. Aquel paciente que tiene una evolución de síntomas de horas es la meningitis hiperaguda. Aquel paciente que tiene una evolución de horas a días y que consulta después de 2 o 3 días de evolución de síntomas tiene una evolución aguda. Después podemos tener la meningitis o la meningoencefalitis subaguda, que es aquella que tiene una duración de hasta 2 a 3 semanas, y las formas crónicas que son mayores a 4 semanas. Importante que las infecciones del sistema nervioso central, como las infecciones localizadas en muchas áreas del cuerpo, el pronóstico va a depender del tiempo que se inicia el tratamiento y el tiempo que se haga diagnóstico y se inicia el tratamiento. Una meningitis aguda o subaguda es una emergencia y es importante iniciar un tratamiento rápido, quizás antes de tener el diagnóstico microbiológico en la mayoría de los pacientes, porque de eso depende mucho la evolución y el pronóstico del paciente. Otro tipo de clasificación de las meningitis
es según las características del líquido cefalorraquídeo, que después vamos a ver, esto lo usamos nosotros mucho para diagnóstico. Si el líquido cefalorraquídeo es claro, como es habitualmente, o si el líquido cefalorraquídeo se ve turbio una vez que se extrae del paciente. En las meningitis agudas, lo más frecuente es ver meningitis agudas con líquido cefalorraquídeo turbio, en donde vamos a sospechar causas bacterianas. También un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta, principalmente en niños o en adultos jóvenes que tuvieron el antecedente de haber estado nadando en aguas estancadas o contaminadas, tener en cuenta la meningitis por Naegleria fowleri, meningitis por amebas, que es una meningitis característicamente purulenta, pero no producida por bacterias, sino producida por parásitos, y es importante la sospecha con la epidemiología del paciente porque la muestra del líquido cefalorraquídeo para poder ver en la visualización microscópica las amebas las tengo que ver en fresco. No las puedo ver con tinciones o con un líquido que tiene muchas horas ya antes de procesarse. También hay que tener en cuenta las infecciones o las hiperinfestaciones por Strongyloides stercoralis que se pueden asociar a meningitis agudas por enterobacterias, por traslocación de la flora intestinal de estas enterobacterias. Y por otro lado puedo tener una meningitis que tenga una evolución aguda, que tenga un líquido cefalorraquídeo claro. La mayoría de estos cuadros van a ser producidos por virus y son las meningitis virales. A veces las meningitis bacterianas tratadas con antibióticos también pueden tener un líquido claro. En cuanto a las meningitis que tienen una evolución mayor a 4 semanas, que son las meningitis crónicas, la mayoría son con líquido claro, habitualmente son producidas por micobacterias o por hongos. En cuanto a la patogenia de los cuadros de infecciones del sistema nervioso, la mayoría de estas infecciones son microorganismos que ingresan primero colonizando la vía aérea alta, que pueden producir infección de vías respiratorias altas o simplemente colonización, y a través de la diseminación hemática lograr una afectación del sistema nervioso central. A veces puede haber focos infecciosos diferentes, como pueden ser una infección urinaria o una endocarditis, y a partir de émbolos sépticos localizarse en el sistema nervioso central también. Puede ser una vía directa, por ejemplo, de un paciente que tenga un traumatismo. El traumatismo esté asociado más frecuentemente a fractura de base de cráneo. La fractura de base de cráneo suele comunicar por fracturas a nivel de los huesos y a nivel de los senos paranasales, puede comunicar directamente el espacio subaracnoideo, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, con la vía aérea, que se produzcan fístulas de líquido cefalorraquídeo, y eso haga que algunos microorganismos que estén colonizando la vía aérea en esos pacientes puedan producir una meningitis. Y después, como otra complicación, pero es mucho más rara, que pacientes con sinusitis o con mastoiditis puedan tener por contigüidad desarrollar una meningitis. Son formas clínicas que están descritas con mucha menos frecuencia. En cuanto a los agentes etiológicos que producen meningitis bacteriana, o sea, un paciente que presenta manifestaciones clínicas compatibles con meningitis, habitualmente con una punción de líquido cefalorraquídeo que suele ser con características purulentas. Ahora vamos a ver cómo estudiamos al líquido cefalorraquídeo. Uno debería sospechar una meningitis bacteriana, y si pensamos en meningitis bacteriana, los agentes etiológicos más frecuentes son 3, en grandes rasgos: Streptoneumonía, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B. Pero van a depender de la edad del paciente que yo esté estudiando. Entonces, cuando estamos hablando de un nene recién nacido, de un neonato, un nene menor a un mes, los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes van a ser Streptococcus agalactiae, que de hecho se disminuyó mucho la incidencia de infecciones por Streptogalactiae en los recién nacidos gracias a la búsqueda rutinaria en todas las mujeres embarazadas de hisopado, tanto vaginal como rectal, para estreptococo, y profilaxis con antibióticos durante el parto en aquellas madres que tuvieran un hisopado positivo para estreptococo grupo B. Y tenemos que tener también en cuenta a las enterobacterias, principalmente E. coli y Listeria monocitogénea. Listeria monocitogénea hay que buscarla
en los extremos de la vida, menores a 1 mes y mayores a 50 años. Entre el mes y los 3 meses sigue siendo Streptogalactiae un patógeno que puede producir meningitis, pero acá ya vamos a encontrar a Streptoneumoniae y a Neisseria meningitidis como los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes, y en los mayores de 3 meses también Neisseria meningitidis y Streptoneumoniae. Haemophilus influenza era una bacteria que se lo encontraba con bastante frecuencia produciendo meningitis bacteriana, pero con la aplicación de la vacunación para los chicos, la incidencia de meningitis por Haemophilus disminuyó significativamente en la mayoría de los países que la aplican. En adultos jóvenes, entre los 16 a los 50 años, los 2 patógenos bacterianos que vamos a plantearnos como más frecuentes son Neisseria meningitidis y Streptoneumoniae, y en mayores a 50 años a estos 2 les tenemos que agregar de nuevo Listeria monocytogenes y quizás en algunos pacientes Bacillus gram negativos. Los Bacillus gram negativos suelen verse en pacientes más añosos o con algunos factores de riesgo, como podrían ser, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, en donde, además de un poquito más de incidencia de bacilos negativos, acuérdense la hiperinfestación por estronquiloides que hablábamos antes, que también es frecuente en pacientes inmunocomprometidos y que se puede asociar a complicaciones, y principalmente complicaciones meninges por bacilos negativos. También podemos encontrar causas fúngicas que puedan manifestarse como una meningitis o como una masa ocupante cerebral. Ya nombramos las fracturas de base de cráneo, que podemos tener Streptoneumoniae como un germen productor en pacientes con traumatismos, Staphylo aureus o bacilos negativos también, dependiendo de cómo fue el traumatismo y qué grado de contaminación tiene ese paciente politraumatizado, podemos encontrar otros patógenos. En los pacientes que tienen una neurocirugía podemos encontrar meningitis asociadas a esa neurocirugía, y ahí el hallazgo de los microorganismos va a depender de las características de los patógenos que habitualmente producen las infecciones intrahospitalarias en ese centro. Pueden ser más frecuentes los cocos positivos tipo Staphylo aureus o Staphylo coagulasa negativo, pueden ser más frecuentes los bacilos negativos tipo Enterobacteria, Pseudomonas, Acinetobacter. Muchas veces encontramos enterobacterias multiresistentes como las productoras de carbapenemasas, metalobeta-lactamasas, mecanismos de resistencia que son muy frecuentes en los hospitales actualmente, y como tercer agente etiológico acordarse Cándida como productor de meningitis postneuroquirúrgica, mucho menos frecuente que las enterobacterias y Staphylo aureus obviamente. Y bueno, también podemos encontrar una infección de la derivación ventricular, en donde habitualmente los cocos positivos, Staphylo aureus, Staphylo epidermidis son los más frecuentes, pero los bacilos negativos también. Las infecciones intrahospitalarias siempre van a depender de los patógenos que se encuentren como más característicamente en cada centro, van a depender más de la epidemiología local que de la epidemiología general de las infecciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la meningitis, habitualmente entre el 60-70% de los pacientes presenta esta tríada de fiebre, en el 85% de los casos, rigidez de nuca y alteración del estado de conciencia que puede llegar hasta el coma. En general, en todo paciente con fiebre y dolor de cabeza, uno busca manifestaciones o signos y síntomas que al examen físico nos hablen de una meningitis, y la rigidez de nuca y los signos meningios son cosas que vamos a obtener al revisar al paciente. ¿Cómo vamos a poder diagnosticar una meningitis? Los tipos de muestras que se utilizan en estos pacientes son, por un lado, la obtención de hemocultivos. Ya hablamos que la patogenia de estas infecciones habitualmente es una bacteriemia que hace que ese patógeno llegue al sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a tomar muestras de hemocultivos que son positivos hasta en la mitad de los pacientes, y que muchas veces nos llegamos al diagnóstico del patógeno por la positivización de los hemocultivos antes que por el procesamiento de la muestra de líquido cefalorraquídeo, y la punción lumbar para obtención de líquido cefalorraquídeo.
Una cosa importante antes de realizar una punción lumbar es descartar que el paciente tenga hipertensión endocraniana. Antiguamente se hacía un fondo de ojos. Si el paciente tenía edema de papila, uno suponía que podía ser un signo indirecto de hipertensión endocraniana. Actualmente, en la mayoría de los pacientes, antes de realizar una punción lumbar, se hace una tomografía computada. En algunos pacientes una resonancia magnética, la tomografía es más rápida. Si el paciente no tiene manifestaciones de hipertensión endocraniana, como puede ser una desviación de la línea media y demás, se puede realizar la punción lumbar. La punción se realiza en los espacios intervertebrales, habitualmente en los lumbares bajos, para que no haya complicaciones que tengan que ver con la punción y lesión a nivel de la médula. Entonces, habitualmente se hace entre L4 y L5 o L5-C1. Se hace con una aguja fina, pero lo suficientemente larga como para llegar al espacio subaracnoideo. Medidas asépticas adecuadas. Cuando llegamos con la aguja hasta el espacio subaracnoideo, es importante poner asociada a la aguja una canulita muy fina que se usa para medir la presión de apertura. Lo que se hace es poner una cánula y llevar hacia arriba, y se mide en centímetros hasta donde sube la columna de líquido cefalorraquídeo. Hay muchas patologías infecciosas que producen hipertensión endocraniana, y esto ayuda para saber si el paciente tiene hipertensión endocraniana. Yo tengo que drenarle líquido cefalorraquídeo como parte del tratamiento, además del tratamiento específico para el microorganismo que tenga. Luego de medir la presión de apertura, el líquido se debe dejar caer, no hay que aspirarlo, se debe dejar caer en un recipiente estéril y tomar la cantidad adecuada que me sirva para diagnóstico de los distintos patógenos. En realidad, para diagnóstico bacteriano, con 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo alcanza. Cuando necesito hacer diagnóstico de un patógeno fúngico, micobacterias, la sensibilidad del líquido cefalorraquídeo es muy dependiente del volumen que se extrae de la muestra. Lo ideal, como mínimo, son 3 mililitros, y si son 5 mililitros, la sensibilidad es mejor para poder realizar un tratamiento. Y hay que tener en cuenta que para PCRs virales también con 1 mililitro alcanza para el diagnóstico. Y una de las cosas que primero se hacen en el estudio del líquido cefalorraquídeo es el físico-químico que nombramos antes. Ahí tienen un cuadro con los valores normales. La presión de apertura normal es entre 15 y 18 milímetros de agua. Cuando el paciente está acostado, cuando el paciente está sentado, porque la punción lumbar también se puede realizar con el paciente sentado, pero la presión de apertura aumenta un poco más normalmente. Tienen los valores normales de los leucocitos, los valores de proteína, de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Y lo que nosotros vamos a esperar en un paciente que suponemos una meningitis es qué valor tiene ese paciente para, depende del valor, sospechar, de acuerdo con el físico-químico, si puede ser un agente etiológico viral, bacteriano, por micobacterias, como puede ser más frecuentemente una tuberculosis o un agente micótico. A grandes rasgos podemos decir que la meningitis viral en general tiene aumentados los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, pero un aumento bajo, entre 50 hasta 1000 células como mucho. Aunque las primeras 24-48 horas pueden tener un predominio polimorfo nuclear, luego el predominio siempre es mononuclear. La glucosa puede estar normal, en algunas infecciones como el virus herpes simplex puede estar baja, y las proteínas están aumentadas, pero no tanto como en las infecciones bacterianas. En cuanto al líquido cefalorraquídeo de las meningitis bacterianas, las células están muy aumentadas, son las que más células tienen en el físico-químico, entre 1000 a 5000 células, siempre predominio neutrófilos, la glucosa siempre va a estar baja, menor a 40 miligramos decilitro, y las proteínas muy aumentadas. En la meningitis, tuberculosis y micótica son muy parecidas. Hay un aumento de células, pero que llegan hasta 300, 500, habitualmente menos de 1000 células. Siempre voy a encontrar predominio mononuclear. También en las primeras 24-48 horas, por una reacción inflamatoria, puedo tener predominio polimorfo y después predominio mononuclear. La glucosa va a estar baja y las proteínas van a estar aumentadas o pueden estar normales. En pacientes inmunocomprometidos con meningitis micótica, principalmente por Cryptococcus neoformans, a veces la única alteración del laboratorio es la hipoglucorraquia, o sea, la glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo, porque son pacientes que tienen tan poca reacción inflamatoria que no tienen aumento de proteínas y tienen leucocitos normales.
Bueno, una vez que tenemos el estudio físico-químico del líquido cefalorraquídeo, vamos al estudio microbiológico. Lo que se hace con el líquido cefalorraquídeo es, por un lado, una tinción de Gram, que tiene una sensibilidad bastante alta para los patógenos que nombramos como más frecuentes, productores de meningitis bacteriana. Fíjense, streptoneumonía de 90% de sensibilidad, hemófilos influenza 86%, Neisseria meningitis 75%, mientras que la sensibilidad baja para los bacilos gram negativos y para Listeria monocitogenes. Si, a pesar de esta sensibilidad, la tinción de Gram es negativa y yo sospecho una meningitis bacteriana en el paciente, lo que se puede hacer es búsqueda de antígenos en líquido cefalorraquídeo. Los antígenos son los que tienen ahí al lado puestos también, con una sensibilidad y especificidad bastante alta. Se pueden hacer antígenos para streptoneumoniae, para hemófilos influenza, para Neisseria meningitis y para streptogalactiae. Y luego de la tinción de Gram, lo que se hace es el cultivo de líquido cefalorraquídeo, que lleva una sensibilidad de 70-85%. Es muy importante que para esa sensibilidad de la tinción de Gram, el líquido cefalorraquídeo sea procesado rápidamente. A medida que van pasando las horas, hay estudios que demuestran que la sensibilidad va bajando un poco. Y otra cosa que altera a veces también el estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo es que el paciente haya recibido antibióticos previamente. Porque haya venido previamente con antibióticos de la casa, o porque quizás en la urgencia, en la guardia, recibió tratamiento antibiótico antes de realizar la punción lumbar. Cosa que muchas veces está indicada en las meningitis porque como se toma como una urgencia, se realiza un tratamiento antibiótico antes de poder realizar la punción, que muchas veces entre la tomografía o la maniobra de la punción, que puede ser dificultosa, el paciente termina tardando en estudiarse para obtener la muestra de líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos a las bacterias que nombramos como las más frecuentes productoras de meningitis. Streptoneumoniae lo vamos a ver como diplococos gram positivos. La característica de crecimiento en agar sangre ya la vimos, ya la vieron en el práctico respiratorio. A Haemophilus influenza se va a ver como bacilos gram negativos. La característica de Haemophilus es que en los últimos años, debido a la vacunación obligatoria para los chicos, es un patógeno que se ve con mucha menor frecuencia. Neisseria meningitis, a diferencia de streptoneumonía, lo vamos a ver como diplococos pero gram negativos. El crecimiento puede ser en Teier Martin o en agar chocolate. Y a veces los bacilos negativos, como agentes etiológicos bacterianos poco frecuentes, los podemos ver en neonatos, los podemos ver en pacientes muy viejitos, o los podemos ver, como decíamos, en inmunocomprometidos o en pacientes con infecciones o hiperinfestaciones por estrongiloides. Un patógeno poco frecuente de meningitis que es responsable aproximadamente del 8 al 10% de las meningitis bacterianas es Listeria monocitogenes. Hay que tener en cuenta que afecta a grupos de riesgo, ya nombramos a los neonatos mayores a 60 años y pacientes inmunocomprometidos, pacientes en tratamiento con biológicos o pacientes con enfermedades previas. Hay que tener cuidado con las embarazadas que también comprenden un grupo de riesgo. Listeria monocitogenes se encuentra en los alimentos, contamina alimentos más frecuentemente lácteos, quesos, a veces embutidos o alimentos procesados e industrializados listos para comer sin calentar. El control de los alimentos ha hecho que las infecciones por Listeria sean menos frecuentes. Es un patógeno que crece en agar sangre. Hay algunas pruebas como bilis esculina que es positiva y el test de CAMS que se basa en sembrar en una placa de agar sangre una estría de estáfilo junto con estrías de Listeria monocitogenes es positivo. Neisseria meningitis es un diplococo gram negativo, como ya lo explicamos en el gram, catarata positiva. Ahí ven la distribución mundial de los distintos serogrupos de Neisseria. En nuestro país, los serogrupos más frecuentes son el B, el W135, el I y con una frecuencia mucho más baja el C. Es importante tener en cuenta los distintos lugares en donde se observa una alta prevalencia de infecciones por meningococo, porque
En los chicos la vacuna contra meningococo está dentro del plan nacional de vacunación, pero los adultos muchas veces no están vacunados, y aquellas personas que realizan viajes, principalmente en las épocas de primavera, hacia el cinturón africano, que es la parte del África subsahariana que ustedes ahí ven pintada de naranja y de bordó. Es una zona de alta endemicidad de Neisseria meningitis, principalmente en algunos momentos del año. Encima son momentos en donde se hacen grandes peregrinaciones a la Meca y se producen miles de casos de meningitis. Es un lugar turístico muy característico, por lo que las personas que hacen viajes a estas regiones con alta endemicidad de infecciones por meningo deben vacunarse antes de viajar. Acá lo ven más grande, la distribución por serogrupos y por diferentes serogrupos, y ese el cinturón africano que les decía de alta endemicidad, en donde el serogrupo más importante en esa zona es el grupo A, pero también pueden tener el CW135 también. En las infecciones producidas por meningococo también, además de la meningitis, podemos tener formas diseminadas de enfermedad que se las llama meningococcemias. Pueden asociarse a meningitis o no, siempre uno tiene que buscar si el paciente no tiene una meningitis. En estas meningococcemias lo característico es el hallazgo de meningococo en los hemocultivos, y se producen una gran vasculitis y lesiones vasculares que empiezan produciendo pequeñas petequias y quimosis inicialmente muy en forma aguda en la enfermedad. Terminan produciendo lesiones necróticas con necrosis de las partes distales del organismo, principalmente de la mano, de los pies, nariz, orejas, labios, grandes lesiones necróticas y afectación de todo el organismo, coagulación intravascular diseminada. La mortalidad es una mortalidad mayor al 50%. Y es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos o pacientes mayores. Son muy importantes las complicaciones de la meningitis en el sistema nervioso central. Por un lado, son infecciones que tienen una alta mortalidad. La más alta es la de Listeria monocytogenes, con un 25% de mortalidad. Neumococo y meningococo van entre 15 y 20%. Los pacientes pueden tener convulsiones por afectación de la corteza motora cortical, pueden tener como complicación hidrocefalia, aunque la hidrocefalia es más frecuente en las meningitis crónicas. Pueden tener por lesiones vasculíticas infartos o a veces hasta con sangrado asociado, y por hipertensión endocraniana, lo que decíamos inicialmente, pueden tener herniación. Es muy importante tener en cuenta que en el calendario de vacunación de nuestro país, las vacunas para hemófilos, la vacuna para neumococo y la vacuna para meningococos están incluidas en los chicos. Ahí tienen marcadas cada una de las vacunas con sus dosis. En la de neumococo se usa la Prevenar 13 y la Neumo 23. La vacuna para hemófilos hace ya muchos años que se está utilizando y ha demostrado haber disminuido la incidencia de las infecciones graves por hemófilos e influenza B en los chicos. Y la vacuna para meningococo son 4 dosis y se incluye la vacuna de 4 serotipos, que fue la última que se incluyó en el calendario de vacunación. Hay que tener en cuenta que estas vacunas también son vacunas que se deben indicar en los adultos. Ya nombramos los pacientes que van a zona de alta endemicidad de infecciones por meningo, que deben ser vacunados. Todos los pacientes adultos que se les realiza una esplenectomía deben tener estas 3 vacunas también en su calendario si no las recibieron previamente, y acordarse que aquellos pacientes con enfermedades crónicas, cardiovasculares o pacientes con enfermedades crónicas renales, pacientes inmunocomprometidos, bajo tratamiento quimioterápico, con neoplasias, que van a realizar tratamientos con biológicos, pacientes HIV y con otros tipos de inmunosupresión también deben tener, y obviamente en pacientes mayores a 65 años también deben tener el calendario de vacunación completo para la vacunación antineumocóxica, con una dosis de la Prevenar 13 y posteriormente una dosis de la Neumo 23, ya que son grupos de riesgo de infecciones graves por neumococo. Dentro de las meningitis con líquido cefalorraquídeo claro, el principal diagnóstico diferencial en una meningitis aguda o una meningoencefalitis aguda son los virus y las causas virales, que ahora más adelante vamos a hablar.
en la próxima diapositiva, pero tenemos algunos otros microorganismos que también pueden producir meningitis con líquido claro. Característicamente las meningitis subagudas o crónicas, que tienen que ver con hongos como Cryptococcus o con los hongos que producen micosis sistémicas endémicas, tanto histoplasma como coccidioides fusarasi, que pueden producir una meningitis crónica, y la tuberculosis, que es la principal causa de meningitis crónica en nuestro medio, cursan con líquido cefalorraquídeo claro. En las diapositivas más adelante están las diferencias muy sutiles, pero diferencias que tienen que ver con el físico-químico, con las meningitis bacterianas y las meningitis virales. Hay otras causas bacterianas que también pueden producir un líquido cefalorraquídeo claro, como Listeria monocytogenes. Listeria a veces puede producir un líquido turbio, pero puede producir en algunos casos un líquido claro, y a veces el físico-químico del líquido cefalorraquídeo es indistinguible de una causa viral. Así que hay que tener muy en cuenta en los grupos de riesgo a listeria, porque si sospechamos una causa viral no le ponemos antibióticos, y si es una meningitis por listeria el paciente no va a tener buena evolución. Dentro de las infecciones por espiroquetas, tener en cuenta la leptospira, que en general se presenta como afectación respiratoria del estado general más característico, pero puede presentarse con afectación neurológica o solamente con síntomas neurológicos y que sea más difícil el diagnóstico. Dentro de los hay que tener en cuenta también algunas causas virales que se asocian a picaduras de mosquitos, y el virus de la encefalitis de San Luis, que se asocia a la presencia de mosquitos, a las estaciones más de primavera, verano, otoño, y que se han descrito muchos casos en la provincia de Buenos Aires y algunas provincias como Santa Fe y Entre Ríos, y que siempre hay que tenerlo como parte del diagnóstico diferencial. Dentro de las meningitis virales, los virus que más frecuentemente producen meningitis son los enterovirus, virus seco, Coxsackie y enterovirus. En general son cuadros de meningitis o de meningoencefalitis de varios días de evolución, que pueden tener un comienzo previo de síntomas prodrómicos, de cuadro subfebril, astemia, cansancio, aninamia, pueden tener afectación de vía aérea superior, síntomas de afectación de vía aérea superior o síntomas digestivos, y luego que empiecen los síntomas neurológicos con dolor de cabeza, fiebre, fotofobia, o sea, que el paciente refiere que le molesta la luz, y el examen físico encontrar signos meningios. En general los síntomas persisten aproximadamente 10 días, son más frecuentes en adultos jóvenes y es más frecuente que aparezcan en la primavera, verano. Dentro de las causas virales de meningitis hay que recordar que tanto el virus herpes simplex 1 y 2 como el virus varicela zoster pueden producir meningitis a líquido claro, pueden producir meningitis en pacientes inmunocomprometidos, principalmente el varicela zoster cuando se reactiva en un paciente tratado con biológicos que favorecen la reactivación o con otro tipo de inmunosupresión, o también es más frecuente en ancianos, pero también pueden presentarse en pacientes inmunocompetentes. En general se presentan como una meningoencefalitis, y estos sí son virus que si yo los sospecho, el resto de las causas virales no tienen un tratamiento específico, pero tanto el virus varicela zoster como el virus herpes simplex, cuando se sospechan, el pronóstico cambia mucho si dentro de las primeras 24 o 48 horas le pongo un tratamiento antiviral específico. Y por eso siempre hay que tenerlos como diagnóstico diferencial de una meningitis a líquido claro cuando la clínica y el laboratorio son compatibles. Son dos virus que, además de producir una meningitis, tienen la característica en las imágenes que producen también afectación en el parénquima cerebral. El virus varicela zoster produce lesiones vasculíticas bilaterales, y el virus herpes simplex produce lesiones que se localizan a nivel de la zona temporal, y eso nos ayuda bastante a sospechar el diagnóstico. Después hay otros virus como el virus HIV que puede producir secundariamente síntomas, principalmente en un paciente sintomático con una infección aguda, así como un cuadro de meningonucleosis y fiebre. A veces se puede presentar como una meningoencefalitis aséptica, y otros virus que producen como complicación tanto el virus de sarampión, rubiola, influenza, parainfluenza, pueden producir como complicación síntomas neurológicos. El citomegalovirus también es un virus que puede producir una encefalitis en pacientes inmunocomprometidos. Y acá sí tengo un tratamiento específico, al igual que el virus varicela zoster y el herpes simplex.
Bueno, decíamos que los enterovirus son la causa más frecuente de meningitis en un 80-85% de los casos. Ya nombramos ecovirus, Coxsackie, de distribución universal en algún momento del año, principalmente verano, otoño, climas templados, regiones tropicales y subtropicales. Es más frecuente en chicos y también se da más frecuentemente en chicos en edad escolar. Pero también podemos ver adultos que tengan cuadros de meningitis por enterovirus. Bueno, esta es diapositiva para recordar que las causas virales siempre hay que tener presente que la meningoencefalitis por virus herpes simplex, menos frecuentemente que estos, pero el virus varicela zoster y el CMV en pacientes inmunocomprometidos también puede aparecer. Son meningitis que tienen una mortalidad altísima y que sí mejora la morbimortalidad si se empieza un tratamiento antiviral rápido. Cuando hablamos de diagnóstico, en las meningitis o las meningoencefalitis virales, en las bacterianas decíamos que tomábamos el líquido, hacíamos un directo y un cultivo. En este caso lo que vamos a hacer es tomar muestra de líquido cefalorraquídeo para búsqueda de PCR virales y siempre vamos a guardar el líquido cefalorraquídeo refrigerado para poder realizar la PCR. A partir de la aparición de la pandemia del HIV como principal factor de riesgo de las infecciones por Cryptococcus neoformans, las criptococosis meningias comenzaron a aumentar y de hecho fueron tan frecuentes y es una patología que se ve tan frecuentemente en este tipo de pacientes, así como en otros factores de riesgo, como por ejemplo tratados con altas dosis de corticoides y trasplantes, en algunos grupos de riesgo de pacientes trasplantados con mayor frecuencia, que en toda muestra de líquido cefalorraquídeo, además de la tinción de Gram-Nielsen, siempre se hace una tinta china en busca de Cryptococcus neoformans. Los otros factores de riesgo por infección por Cryptococcus son pacientes con diabetes, pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o problemas pulmonares previos, pacientes con enfermedad oncomatológica, linfomas, leucemias, pacientes cirróticos, característicamente tienen infecciones por Cryptococcus, pueden ser neurológicas o pueden ser respiratorias, pacientes embarazadas sin otro factor predisponente pueden desarrollar una criptococosis, todas las enfermedades del tejido conectivo, con tratamiento quimioterápico o inmunosupresores además, y la sarcoidosis como factores predisponentes a la criptococosis. Cryptococcus en pacientes con factores de riesgo reactiva y como tiene alto tropismo lo que produce es afectación del sistema nervioso que va entre el 60, 70 hasta el 95% de los casos, principalmente en pacientes HIV positivos. En cuanto al diagnóstico, el directo para la visualización de criptococos es una tinta china, es poner la gota de líquido cefalorraquídeo, una gotita de tinta china, mirar en el microscopio para poder observar las levaduras capsuladas. Y así como en el caso de las bacterias, que si yo tengo un directo negativo y tengo sospecha de infección bacteriana, puedo hacer búsqueda de antígenos en líquido cefalorraquídeo, con Cryptococcus neoformans se puede hacer lo mismo. Si tengo un físico-químico incompatible, una tinta china negativa, porque la tinta china tiene una sensibilidad más o menos de un 60%, a veces 80%, pero es muy operador dependiente y además también depende de la carga fúngica que haya en el líquido cefalorraquídeo, lo que puedo hacer es búsqueda de antígenos en líquido cefalorraquídeo y este antígeno se puede hacer por una técnica de aglutinación o por una técnica más fácil que es una inmunocromatografía, que es más fácil de realizar, más rápida en la actualidad. También la búsqueda de antígenos se puede hacer en sangre, en pacientes que vienen con cuadro febril prolongado, pacientes HIV con bajo CD4, se hace el screening antes de iniciar tratamiento antirretroviral, ya que la meningitis por Cryptococcus tiene una complicación muy importante que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que tiene mayor mortalidad que la infección en sí misma. Bueno, al principio de la clase hablamos que además de las meningitis o meningoencefalitis, que afectaban o las meninges o el parénquima cerebral, podemos encontrar las masas ocupantes del sistema nervioso central, que son de dos tipos. Por un lado tenemos los abscesos del sistema nervioso central, que son colecciones abscedadas que están a nivel del parénquima cerebral. Estas imágenes abscedadas tienen algunas características por imágenes y si vamos a hablar de
¿Por qué se producen? En la mayoría de los casos se producen por contigüidad de estructuras que están cerca de las meninges y cerca del parénquima, como son aquellos pacientes que tienen sinusitis crónicas o sinusitis que tienen una mala evolución, hasta el 20% pueden tener como complicación un absceso cerebral. Puede ser una mastoiditis, que es mucho menos frecuente, pero que una mastoiditis se presente como una meningitis o un absceso. Pueden ser también otitis crónica y una infección odontógena. Estas son la causa más frecuente que lleva a que los pacientes puedan tener un absceso cerebral. Otros focos de infección pueden ser a partir de una diseminación hematógena, un foco a distancia, que uno de los lugares en donde estos microorganismos desarrollan embolos sépticos sea a nivel del sistema nervioso y desarrollan abscesos a nivel del sistema nervioso. En general, cuando hablamos de foco de infección a distancia, es más frecuente dentro de pacientes que hagan endocarditis o complicaciones como, por ejemplo, infecciones por Staphylo aureus, que sean lesiones bilaterales, mientras que cuando tenemos otros microorganismos fastidiosos como nocardia, que pueden tener lesiones unilaterales. Y en pacientes con neurocirugía o pacientes con traumatismos de cráneo, que dijimos que son pacientes que pueden tener meningitis como complicación, también pueden desarrollar un absceso cerebral como complicación de un traumatismo de cráneo o de una neurocirugía. Un traumatismo de cráneo hay que tener en cuenta siempre Staphylo aureus, otros Staphylo coagulasa negativo, mientras que la neurocirugía puede tener cocos positivos o puede tener bacilos negativos como complicación, y dependerá de las características de las infecciones intrahospitalarias de cada centro. En cuanto a los microorganismos que vamos a obtener como aislamiento en pacientes que tengan abscesos del sistema nervioso, lo más frecuente es que sean causas bacterianas y en general son polimicrobianos, o sea, están formados por varios microorganismos mezclados. Lo más frecuente en lo que decíamos de extensión de infecciones odontógenas o sinusitis o mastoiditis, vamos a tener estreptococos, principalmente Streptococcus drummondii u otros estreptococos aerógenos o microaerógenos, asociados con anaerobios, como pueden ser bacteroides, prebotela. Podemos encontrar también infecciones por neumo o infecciones por estáfilo, pero en general son más raras, como por contigüidad. En pacientes inmunocomprometidos, y esto cabe nombrarlo, en pacientes inmunocomprometidos, principalmente neutropénicos, tanto las infecciones por Aspergillus como por otros hongos filamentosos pueden desarrollar abscesos cerebrales. Las aspergilosis invasoras, en hasta el 20% de los pacientes que tienen compromiso pulmonar o compromiso pulmonar o compromiso de senos, pueden tener un absceso del sistema nervioso central. Los mucorales pueden tener lesiones o pueden presentar lesiones por diseminación hemática, o pueden hacer también diseminación por contigüidad desde las formas rino-sinuso-órbitos cerebrales en pacientes diabéticos con cetoacidosis, pacientes con una neurocirugía o pacientes postraumáticos. Ya nombramos Staphylo aureus como productor de la mayoría de estas infecciones, pero podemos tener enterobacterias, Streptococcus, Clostridium. Va a depender mucho de qué tipo de traumatismo haya tenido el paciente, en qué ambiente, y también de los agentes que producen infecciones de neurocirugía en cada uno de los hospitales. Por vía hemática podemos tener endocarditis por estáfilo, endocarditis por bacilos negativos en pacientes inmunocomprometidos. Podemos tener también infecciones por actinomyces y que desarrollen abscesos en el sistema nervioso central, o infecciones por nocardia. Lo nombramos nocardia en el seminario de neumonía respiratoria crónica, que en un porcentaje bastante importante de pacientes hace compromiso pulmonar y lesiones abscedadas en el sistema nervioso como muy característico. Y de nuevo, por diseminación hemática en pacientes neutropénicos severos o con factores de riesgo, vamos a poder ubicar a los hongos filamentosos como Aspergillus y mucorales como diagnóstico diferencial si es un paciente inmunocomprometido. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de un absceso cerebral? Las imágenes, como lo nombré al principio, nos van a ayudar, nos van a mostrar que hay una mancha, qué características tiene esa mancha, si es única, múltiple. Y la realidad es que la única forma de saber qué microorganismos tiene ese paciente en el absceso cerebral es hacer una punción dentro del absceso, o sea, pinchar el cerebro del paciente. Como tiene sus factores, tiene su riesgo
En general se evalúa el riesgo-beneficio del paciente. Muchas veces lo que hacemos antes es hacer unos hemocultivos y buscar otro foco por si encontramos lesiones a nivel del pulmón, lesiones en piel o lesiones en otro órgano que nos ayuden a poder realizar el diagnóstico. Una imagen abscedada en el cerebro no siempre contraindica una punción lumbar. Contraindica si el paciente tiene hipertensión endocraniana. Pero si el paciente no tiene hipertensión endocraniana o no tiene desviación de la línea media, a veces se puede realizar una punción lumbar, pero con cuidado y hecho por el especialista. La biopsia estereotáxica es un procedimiento invasivo. Lo que se hace habitualmente es medir por tomografía la zona a punzar del parénquima cerebral para minimizar los riesgos y las lesiones que se puedan producir a nivel del parénquima, y se hace una punción guiada por tomografía para tomar muestras, principalmente muestras para estudio microbiológico, directos, cultivos, y también para estudios anatomopatológicos. Tengan en cuenta que cuando yo tengo un absceso en el cerebro, uno de los principales diagnósticos diferenciales son las neoplasias o las lesiones metastásicas, o sea, primarias o secundarias cerebrales, pero neoplásicas. Y la única forma de diferenciar eso es con la anatomía patológica de la muestra. Cuando podemos ver una masa ocupante en el sistema nervioso, ya estamos pensando en causas parasitarias. La más frecuente es la neurocisticercosis producida por Teniasolium, y la hidratidosis producida por echinococos granulosos también puede tener una localización del sistema nervioso central. Es una localización rara y en general los órganos en donde más frecuentemente voy a encontrar lesiones quísticas es en hígado y en pulmón antes de que tenga localización del sistema nervioso central. En estos casos es importante la epidemiología, si el paciente viajó o vivió en zona endémica, si tuvo contacto rural, principalmente en el caso de echinococos granulosos, tiene que ver con la contaminación de la ingesta de alimentos, y por eso es importante saber las características epidemiológicas del paciente. Acá ven algunas fotos de cómo se puede ver la neurocisticercosis, y para que definan en la resonancia cómo se ven estos agujeros vacíos, que son las lesiones quísticas del sistema nervioso, a diferencia de las lesiones obsedadas en donde esos redondelitos no tienen un contenido negro oscuro, sino que tienen un contenido líquido y se ven de otro color, tanto en la tomografía como en la resonancia. El diagnóstico de certeza de la neurocisticercosis sigue siendo la anatomía patológica, la evidencia de cisticerco en el tejido, en el sistema nervioso. En realidad es una técnica cruenta, ya dijimos, la biopsia estereotáxica, y con bastantes complicaciones como puedan ser déficits neurológicos o secuelas postfunción. Entonces, en los casos en los que el paciente tiene una epidemiología positiva, tienen lesiones en las neuroimágenes características como las que vimos previamente, lo que podemos hacer es un dosaje de anticuerpos, se hace una serología, buscando tanto en sangre, en suero, como en líquido cefalorraquídeo, y eso nos puede ayudar para hacer el diagnóstico. En general, los pacientes con neurocisticercosis se presentan clínicamente con convulsiones, que tiene que ver con la localización de las lesiones y de la masa ocupante. Hacer un tratamiento empírico en los pacientes con alta sospecha y ver la respuesta al tratamiento muchas veces también ayuda en el caso de infección del sistema nervioso. Otra patología que es muy característica en pacientes HIV con bajo CD4 y que muchas veces es una enfermedad marcadora de SIDA es la toxoplasmosis cerebral. Es la reactivación de toxoplasma y la localización a nivel del sistema nervioso en forma de abscesos, que lo más frecuente es que sean múltiples, que sean bilaterales, y los pacientes se presentan con fiebre y con foco neurológico, o sea, con una paresia, no pueden mover una pierna, no pueden mover un brazo, muchas veces con convulsiones. En todo paciente HIV con bajo CD4, menos de 150, 100 CD4, y con imágenes con esas características en la tomografía, lo primero que se tiene que descartar es una toxoplasmosis cerebral. En general, en un paciente HIV positivo con una serología previa, con una serología en suero positiva para toxo, lo que se hace es un tratamiento empírico para toxoplasmosis viendo la respuesta al tratamiento.
Obviamente hay diagnósticos diferenciales de esta patología, pero en este grupo de pacientes la toxoplasmosis es la más frecuente y si quisiéramos hacer un diagnóstico de certeza tendríamos que hacer también una biopsia estereotáxica que se deja para los pacientes que no tienen respuesta al tratamiento empírico. Un diagnóstico diferencial en pacientes HIV de estas lesiones de toxo, por un lado es Chagas, o sea, si es un paciente con serología para Chagas, ojo porque puede ser un chagoma, y a veces lesiones más chiquitas también se pueden asociar a una tuberculosis diseminada, que sean tuberculomas. Así que son diagnósticos diferenciales importantes.